Hola y bienvenidos a otro video tutorial sobre modelado matemático en Simulink. Esta vez vamos a hablar de las ingestas de alimento y la infusión de insulina en un paciente con diabetes tipo 1. Vamos a partir igualmente del modelo de Dalaman, el cual únicamente considera los carbohidratos de cada ingesta. A este se le va a incorporar un generador de alimentos para incluir el efecto de las grasas y las proteínas, y adicionalmente se va a realizar una modificación en el subsistema del páncreas y se adiciona un bloque de insulina exógena con el fin de adecuar el modelo a un paciente con diabetes tipo 1. Las modificaciones que se realizan son de acuerdo a la publicación que dejo indicada en esta referencia. Como se parte de este modelo de Dalaman, el cual únicamente considera los carbohidratos de cada ingesta y suponiendo una ingesta está compuesta por carbohidratos, grasas y proteínas, se debe simular la aparición de glucosa en el tiempo ocasionada por las grasas y proteínas. Esto haciendo la relación desde gramos de grasas y proteínas a una ración de carbohidratos. Se procede entonces a calcular la equivalencia de esto. Así pasamos de gramos de grasas y proteínas a kilocalorías, luego de kilocalorías a unidades grasas y proteínas, las cuales tienden a tener una aparición en el tiempo de acuerdo a la cantidad de ellas, y finalmente de unidades grasas y proteínas a raciones de carbohidratos. Los carbohidratos se modelan con una función escalón, y ya que las grasas y proteínas tienden a aparecer en el tiempo, se utilizan ecuaciones definidas a trozos que describen una pendiente que depende del tiempo de digestión, de acuerdo a la tasa de aparición mostrada anteriormente. Así, la ingesta total será la suma de la señal de carbohidratos y la señal obtenida de las grasas y proteínas. Como la información de la ingesta que el modelo toma es el tamaño y el tiempo en que se realiza la ingesta, a diferencia de los carbohidratos que se modelan con una función escalón y un impulso, la señal obtenida de carbohidratos, grasas y proteínas es un escalón con una pendiente que al aplicarle la derivada se obtiene un impulso y una pequeña señal cuadrada correspondiente a la ración de cambio de la pendiente. Esto en grasas y proteínas. En la presente gráfica podemos ver la diferencia entre la ingesta de carbohidratos y la ingesta de carbohidratos, grasas y proteínas en la concentración en sangre. Podemos ver que cuando se incluye el efecto de las grasas y proteínas, la glucosa se mantiene en niveles superiores en comparación que cuando solo se tiene únicamente la ingesta por carbohidratos. La diferencia del comportamiento en el modelado está concentrada en la diferencia del valor de cada parámetro. En el caso de los pacientes con diabetes tipo 1, los parámetros van a tomar los valores del paciente sano, a diferencia del subsistema del páncreas, donde los parámetros beta y K corresponden a la respuesta pancreática a la glucosa y al cambio de glucosa respectivamente. Como se supone una respuesta pancreática nula, se alteran los valores de dichos parámetros y, de igual forma, la secreción basal, la insulina en plasma basal y la insulina en el hígado basal se consideran cero. En la presente simulación observamos el comportamiento de un paciente en ausencia de insulina en la gráfica 1. La insulina en plasma describe la interacción con la insulina en el hígado menos la utilización por parte de músculos y tejidos. La insulina exógena, por otra parte, se administra de forma subcutánea y va a afectar directamente la cantidad de insulina en plasma. Entonces, la insulina exógena se modelará como la suma de las tasas de aparición de insulina en plasma por cada uno de los posibles tipos de administración de insulina. Esto en Simulink se dedicará un bloque específico para cada uno de los tipos de administración, los cuales sumados se irán a afectar la insulina en plasma directamente en el modelo del paciente. La infusión por múltiples dosis de insulina se modela a partir de las ecuaciones propuestas por Berger y Rothbard y se integran al modelo del paciente con la modificación realizada en 2020 en la publicación citada. Las ecuaciones de absorción dependen de los parámetros definidos para cada tipo de insulina. Esto se ha implementado en Simulink por medio de una MATLAB function y haciendo uso de una acción switch case para seleccionar los parámetros de la insulina que se va a inyectar. Por otra parte, la infusión subcutánea continua de insulina se modela a partir de las ecuaciones propuestas por Dalaman en 2007, la cual describe un tipo de insulina equivalente a una acción ultrarrápida. En esta, la tasa de aparición de insulina en sangre es descrita por un conjunto de ecuaciones diferenciales a partir de la tasa de infusión de insulina IIRDT. Dicha infusión de insulina será la suma de la absorción por cada tipo de bolo. El bolo normal está descrito por una función impulso y los bolos cuadrados y basales por una función escalón o por una suma de señales de función escalón.
Este tipo de señales se genera en Simulink de forma similar a las señales correspondientes a las ingestas de alimentos. Todo esto luego se integra con los bloques de MATLAB, tal cual se han hecho en cada uno de los subsistemas del modelo del paciente. Finalmente, podemos visualizar por una parte en la gráfica de la izquierda la dinámica de la aparición para cada tipo de insulina modelada y en la gráfica de la derecha el contraste entre los diferentes tipos de tratamiento insulínico en un paciente con 3 ingestas de alimento a lo largo de un día. Con esto finalizo el video de hoy. Muchas gracias.